Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos y poder comunicarme a través de este canal con todos ustedes. Yo quiero compartir hoy un pensamiento. Hace algún tiempo atrás, varios años atrás, recuerdo, estuve compartiendo en nuestra iglesia y en algunos otros lugares un texto que para ese momento me pareció muy acorde a las situaciones que estábamos viviendo y que se han seguido viviendo. Y en Oseas, en el capítulo 8, en el verso 7, dice la palabra del Señor: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. En otra versión dice: sembraron vientos y cosecharán tormenta. Bueno, referido sobre todo a lo que el hombre en sí está haciendo en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo pensando también en nuestro país. Hemos estado pasando por situaciones que nunca antes hemos vivido, porque evidentemente los tiempos van cambiando y los pensamientos van cambiando y la gente va cambiando en cuanto a lo que hace. Pero no podemos desestimar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho a lo largo de los tiempos. Los que conocemos la Escritura, la palabra de Dios, podemos dar testimonio de que cuantas cosas Dios ha hablado, muchísimas se han cumplido y otras están por cumplirse, ¿verdad? Pero lo que Dios ha hablado es así. Nosotros lo hemos comprobado en nuestra vida a lo largo de los años como cristianos. Algunos tenemos muchos años de estar caminando cerca de Dios y leyendo las Escrituras y mirando la palabra. Y entonces tenemos que pensar que Dios es el que tiene el control de todas las cosas sobre el mundo. La Biblia nos enseña que Dios es dueño, rey del universo, y que por Él suceden o no suceden las cosas. Por eso la Escritura dice que de las hojas de los árboles no se mueven sino es por el poder de Dios, y que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, o sea, hasta donde Dios tiene cuidado de todo lo que acontece. Entonces no podemos desestimar lo que Dios ha dicho. Y ustedes fíjense que utilizamos muchas veces un dicho, lo utilizan los hombres en todo lugar y dicen: el hombre propone, pero Dios dispone. Y ustedes vean cuántas cosas han quedado de lado en este momento a causa de esta situación crítica que vive el mundo entero. Muchísimas cosas propuestas por los hombres quedaron de lado. Se han suspendido eventos en los países a nivel mundial. Se acaba de suspender los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, tantas cosas propuestas por los hombres hoy quedan de lado porque realmente el hombre cree poder hacer algo, pero en definitiva Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y yo quiero mirar, cuando el hombre ha sembrado vientos, su cosecha ha sido tempestades. Y la Biblia nos habla de esta ley de la siembra y la cosecha. Ahora, Dios es un Dios que está esperando que los hombres se vuelvan a Él, que se arrepientan, que vengan, que lo reconozcan a Dios como el Señor de la tierra y como el Señor de sus vidas. Eh, Isaías dice algo en el capítulo 55, en el verso 6. Voy a leer la versión eh, traducida para el lenguaje actual, y dice así: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dijo Dios: yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos
que los cielos. Bien, esto es lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Y lo que Isaías dice. Busquen a Dios ahora es el momento oportuno. Bueno, estamos en esta crisis, pasando por esta situación de este virus que ha hecho temblar el mundo, está haciendo temblar la economía mundial, y más allá de todas las conjeturas que se hacen, ¿verdad?, de dónde proviene o no proviene el virus. Lo cierto es que Dios permite que muchísimas cosas vengan por causa de la siembra del hombre. Por esto, hace algunos años atrás compartía y me daba temor, me daba pena ver cuántas leyes en nuestro país se han estado, digamos así, poniendo en vigencia y que están en contra del plan y la voluntad absoluta de Dios, totalmente en contra. Entonces, no podemos esperar cosas buenas cuando vamos contra las cosas del Creador. Dios lo ha establecido y Dios ha dicho una y otra vez, porque Él tiene anhelos y deseos de bendecir al hombre, pero Dios lo bendice en tanto y en cuanto el hombre pueda poner su palabra por obra, seguir sus mandamientos. Y Dios no es un Dios cruel, no es un Dios que está quizás con el látigo esperando para castigar. Dios es un Dios bueno. Por eso dice en esta escritura que Dios será amplio en perdonar, dice la versión Reina Valera, pero aquí dice, ¿verdad? Dios está dispuesto a perdonar. Dios está esperando que los hombres reconozcan que quizás las cosas que se han hecho mal, ¿verdad? Y que se vuelvan a Dios y que se arrepientan en todo lugar. Por eso tenemos que entender que Dios es un Dios que está esperándonos. Como creyentes, como cristianos, sabemos esto y si por alguna causa nosotros como cristianos no estamos atendiendo al plan de Dios, debiéramos volver corriendo a Él arrepentidos. Pero más allá de esto, gente que tal vez nunca tuvo una experiencia real con el Señor y que casi ni siquiera ha creído en la palabra de Dios, este es un tiempo especial para que te vuelvas a Dios y para que creas en aquel que todo lo puede. ¿Sabes? En alguna oportunidad escuché a un predicador y él discutía con una persona y aquella persona decía, bueno, yo no creo mucho acerca de esto de la vida eterna y la vida después de la muerte. Yo no creo, y no quiero perder tiempo en esas cosas. El predicador le dijo, bueno, si esto no es verdad, si no hay vida después de la muerte, los dos, tanto usted como yo, iremos al mismo lugar. Pero si hay vida después de la muerte, yo iré a la vida eterna con el Señor y usted a la vida de tormento. Qué terrible, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender esto y aquellas personas que no han conocido a Dios o quizás le han conocido en algún momento pero han dejado sus caminos, ese es el tiempo de volvernos a Dios porque Él será amplio en perdonar. Nosotros sabemos, ¿verdad? Llueve sobre malos y buenos, el sol sale sobre malos y buenos. Y muchas veces este tipo de calamidades, como estamos viendo sobre la tierra, muerte, de una manera que no habíamos visto, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿verdad? Escuchar en el mundo entero este tipo de situación, probablemente pueda venir sobre nuestro lugar, no lo sabemos. Todo está en las manos de Dios, pero qué mejor que estar tomados de la mano del Señor. Por eso tenemos que saber y la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versos 7 y 8, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Por eso este es un tiempo para determinarnos y decidir qué vamos a hacer con nuestra vida.
nos quedamos allí esperando a ver si nos salvamos de esta situación del virus, llega a nuestras casas, o nos volvemos a Dios y en sus manos vamos a estar seguros y firmes. Dios tiene amplias promesas para aquellos que se acercan a su presencia, y Dios ha prometido guardar y cuidar nuestras vidas, nuestros hogares. Y uno de los salmos, y entre otros tantos salmos que encontramos nosotros, en el 125, los salmos han sido los cánticos de aquellos que creían en Dios y se aferraban a Dios, y tanto David como otros que han escrito los salmos eran cánticos que podían elaborar mientras iban en camino quizás a Jerusalén, en el tiempo de ir a adorar, ¿verdad? Y entonces uno de ellos, sobre la confianza en el Señor, en el Salmo 125, verso 1, dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Esta escritura de estar confiados y creer en las promesas de Dios, seguros como el monte de Sión. El monte de Sión era el monte elegido. Este nos representa a Dios mismo, a Jesucristo. Estamos confiados en Él y no seremos vencidos, vamos a permanecer para siempre. Por eso dice la escritura también que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas palabras de Dios, del Señor para nosotros. Así que, querido amigo, querido oyente, queridos creyentes de cada congregación, hermanos de Tierra Fértil, que Dios los bendiga y sigamos confiando en el Señor. Y volvámonos a Dios porque Él será amplio en perdonar. Volvámonos a Dios porque sabemos que son tiempos de cambiar nuestra mirada sobre el universo entero, sobre este mundo entero, y saber que Dios tiene el control de todas las cosas, de cada situación. Si estas cosas están pasando, Dios lo permite. Y claramente son cosechas del hombre, de lo que el hombre mismo está sembrando. Por eso no podemos dejar en este momento de mirar al Señor y de volvernos a Él. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso tiempo buscando al Señor en este día.